Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y con toda la energía para este vídeo porque, créanme, lo que les voy a contar hoy es, bueno, les va a sorprender. Hoy vamos a desentrañar un rumor que ha estado dando vueltas, una historia que ha capturado la imaginación de muchos, y tiene que ver con dos nombres que seguro ya conocen, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí lo sé, los nombres evocan imágenes de romance, de novelas turcas que nos han robado el corazón, y precisamente por eso, este tema es tan fascinante. Pero, ¿es todo lo que parece? ¿Son Demet y Can pareja amantes, o hay algo mucho más interesante detrás de todo esto? Quédense conmigo porque la verdad los va a dejar boquiabiertos. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este misterio, si aún no lo han hecho, les invito a que le den al botón de suscribir aquí abajito. Es gratis y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras intrigantes historias. Vamos a empezar por el principio. Demet Özdemir y Can Yaman, dos de los rostros más reconocibles de la televisión turca, que alcanzaron la fama internacional gracias a la exitosa serie Erkenci. Sus personajes Sanem y Can eran la pareja perfecta, la chispa que encendía la pantalla, y la química entre ellos era tan palpable, tan electrizante que los fanáticos, nosotros, los espectadores, comenzamos a preguntarnos, ¿será que esa magia trasciende las cámaras? Y así como suele suceder en el mundo del espectáculo, los rumores comenzaron a fluir, alimentados por cada aparición pública juntos, cada me gusta en redes sociales, cada comentario que pudiera interpretarse de mil maneras distintas. Lo cierto es que Demet Özdemir y Can Yaman construyeron una relación profesional muy sólida. Su trabajo juntos en Erkenci fue un éxito rotundo. La forma en que se complementaban en escena, sus miradas, sus gestos, todo parecía indicar una conexión profunda. Para muchos era imposible imaginar que algo tan real pudiera ser solo actuación. Y ahí es donde entra la parte fascinante de las relaciones públicas de las celebridades. El público hambriento de historias románticas tiende a proyectar sus propios deseos en las figuras públicas. Y cuando dos personas tan carismáticas y talentosas trabajan juntas, esa proyección se intensifica. Los medios de comunicación, siempre en busca de una buena historia, no tardaron en capitalizar esta ola de especulación. Se publicaron incontables artículos, se crearon blogs y vídeos, todos tratando de confirmar o desmentir un romance. Se analizaban cada una de sus interacciones, cada viaje que hacían juntos, cada foto que compartían. Y claro, a veces esas interpretaciones estaban muy lejos de la realidad. Recuerdo que en algún momento hubo un revuelo enorme porque se les vio juntos en un viaje. Inmediatamente todos asumieron que era un viaje romántico. Pero la realidad, como solemos descubrir, es a menudo más mundana. Podrían haber estado trabajando en un proyecto conjunto, o simplemente dos amigos compartiendo un momento de ocio, algo completamente normal. Sin embargo, la etiqueta de pareja de celebridades ya estaba pegada, y cada acción se interpretaba a través de ese prisma. La presión de los medios y de los fanáticos puede ser inmensa para cualquier persona, y para las estrellas de Hollywood, o en este caso, de la televisión turca, es aún mayor. Imaginen tener cada uno de sus movimientos escrutados, cada foto analizada hasta el último detalle, cada palabra malinterpretada. Es un desafío constante mantener la vida privada, privada. El auge de Erkenci y la chispa que enamoró a la audiencia. Erkenci no fue solo una serie, fue un fenómeno. Desde su estreno, la audiencia se enganchó a la historia de Sanem, una joven aspirante a escritora, y Can, un fotógrafo de renombre y heredero de una agencia de publicidad. La dinámica entre ellos era eléctrica. Can Yaman con su carisma innato y su presencia imponente y Demet Özdemir, con su dulzura, su expresividad y su talento para dar vida a personajes con profundidad, crearon una química en pantalla que traspasaba la barrera del televisor. Las miradas cargadas de significado, los diálogos ingeniosos, los momentos de tensión romántica que culminaban en abrazos y besos apasionados, todo ello alimentó la fantasía colectiva. Los fanáticos se enamoraron de la idea de Sanem y Can, y por extensión, comenzaron a proyectar esa misma fantasía en los actores que los interpretaban. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de esta especulación. Cada me gusta de Can en una foto de Demet, cada comentario público sobre su compañero de escena, cada foto juntos fuera del set se convertían en objeto de análisis minucioso. Los foros de fans, los grupos de discusión y las cuentas dedicadas a la pareja de actores se multiplicaron.
Los montajes de fotos, los vídeos editados con sus mejores momentos y las teorías sobre su supuesta relación inundaron Internet. Era como si la audiencia no quisiera que esa magia se quedara solo en la ficción, deseaba fervientemente que se hiciera realidad. Asterisco la maquinaria mediática y la creación de una narrativa. En el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son el pan de cada día, y la maquinaria mediática sabe cómo explotarlos. Los tabloides turcos e internacionales, siempre ávidos de contenido jugoso, se lanzaron de cabeza a la historia de Demet y Can. Cada pequeña pista se convertía en un titular llamativo. Un viaje casual que coincidía en fechas, una mención casual en una entrevista, o incluso, la ausencia de una mención, podían ser interpretados como indicios de un romance secreto. Se escribieron innumerables artículos especulando sobre el estado de su relación. Algunos incluso se atrevieron a afirmar con certeza que estaban juntos, basándose en fuentes cercanas, o en interpretaciones subjetivas de sus interacciones. Los blogs y canales de YouTube dedicados a la farándula turca también se sumaron a la fiesta, analizando cada detalle, cada gesto, cada publicación en redes sociales. La paradoja es que en muchas ocasiones, la falta de información concreta alimenta aún más la especulación. Cuando no hay una confirmación oficial, la imaginación vuela libre. Y en el caso de Demet y Can, la ausencia de declaraciones tajantes por parte de ellos mismos solo sirvió para avivar las llamas del misterio. Asterisco la realidad más allá de las cámaras, profesionalismo y amistad. Y aquí es donde llegamos al meollo del asunto, al punto que les prometí que los dejaría boquiabiertos. A pesar de toda la euforia, a pesar de las miles de horas de análisis de sus interacciones, a pesar de los titulares que los declaraban pareja, la verdad es que Demet Özdemir y Can Yaman nunca fueron pareja romántica. Así es. No hubo un romance secreto, no hubo amantes ocultos. Su conexión, esa chispa innegable que veíamos en pantalla, se basaba en una combinación de factores profesionales excepcionales y, sí, una amistad sólida. Es importante comprender la naturaleza del trabajo actoral. Los actores son profesionales. Su labor es dar vida a personajes, crear ilusiones, y evocar emociones en la audiencia. La química entre dos actores no siempre se traduce en una relación romántica en la vida real. De hecho, a menudo es la capacidad de separar su vida profesional de la personal lo que les permite ser tan efectivos en su arte. Demet y Can demostraron ser unos profesionales consumados. Su habilidad para meterse en la piel de Sanem y Can, para hacer creíble su amor, era un testimonio de su talento individual y de su gran capacidad para trabajar en equipo. Se complementaban a la perfección, entendían las motivaciones de sus personajes y sabían cómo transmitir esa conexión al público. La supuesta relación romántica era, en gran medida, una proyección de la audiencia. Los espectadores se habían enamorado de la pareja de ficción, y deseaban ver esa historia de amor extendida a la vida real. Es un fenómeno común en la industria del entretenimiento, especialmente con parejas que tienen un gran éxito en una serie romántica. Asterisco las consecuencias de la fama y la presión pública. La vida de las celebridades está constantemente bajo el escrutinio público. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, puede ser interpretado, analizado y, a menudo, distorsionado. Para Demet Özdemir y Can Yaman, la fama alcanzada con Erkencikus los catapultó a un nivel de atención sin precedentes. Imaginen la presión de saber que millones de ojos están puestos en ustedes, analizando cada uno de sus movimientos. Cada aparición pública se convierte en un evento mediático, y cada interacción se vuelve objeto de especulación. Mantener la cordura y la privacidad en un entorno así debe ser un desafío monumental. La constante lluvia de rumores y la presión para confirmar o desmentir un romance pueden ser abrumadoras. En lugar de centrarse en su trabajo, los actores se ven obligados a navegar por un mar de especulaciones, lo que puede afectar su vida personal y profesional. Asterisco la verdad sorprendente, profesionalismo, amistad y respeto mutuo. La verdadera sorpresa, mis queridos amigos, no es la ausencia de un romance, sino la confirmación de que su conexión era tan poderosa en pantalla precisamente por su talento y profesionalismo. La magia que vimos era la magia de la actuación, y eso, en sí mismo, es algo digno de admiración. Es importante destacar que esto no resta mérito a la conexión que existía entre ellos. Es muy probable que tuvieran una relación de amistad muy fuerte y un profundo respeto mutuo. Se apoyaban en sus carreras, se deseaban éxitos y seguramente disfrutaban de trabajar juntos.
Estas son las bases de relaciones profesionales sólidas y duraderas. En muchas entrevistas conjuntas, se podía percibir una genuina camaradería entre ellos. Se reían juntos, se apoyaban en las respuestas y demostraban una buena sintonía, pero siempre dentro de los límites de una relación profesional y de amistad. Lo que este caso nos enseña es la importancia de diferenciar la ficción de la realidad. Los actores son artistas que nos brindan historias y nos hacen sentir emociones a través de sus personajes. Admirar su trabajo y disfrutar de sus interpretaciones no significa que debamos crear fantasías sobre sus vidas privadas. Carreras brillantes por separado, la prueba de su talento individual. Además, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman demuestra que su éxito no dependía de estar juntos. Ambos han continuado con carreras impresionantes por separado, consolidando su estatus como estrellas de renombre. Demet Özdemir ha protagonizado otras series de gran éxito, demostrando su versatilidad y su capacidad para asumir papeles diversos. Ha demostrado que es una actriz formidable por derecho propio con un talento que brilla con luz propia. Can Yaman, por su parte, se ha convertido en un ícono internacional. Su fama se ha extendido mucho más allá de Turquía, protagonizando producciones en Italia y otros países. Ha demostrado ser un actor carismático y atractivo, capaz de conquistar audiencias globales. El hecho de que ambos hayan logrado tal éxito de forma independiente es una prueba irrefutable de su talento individual y de su dedicación a sus carreras. Su paso por Erkencikus fue un capítulo importante en sus trayectorias, pero no fue el único ni el definitorio. La enseñanza detrás del misterio, discernimiento y respeto por la privacidad. Este caso nos brinda una valiosa lección sobre la naturaleza de la fama, la influencia de los medios y la relación entre las celebridades y su público. Como espectadores, tenemos un papel crucial en la forma en que consumimos contenido y formamos opiniones. Es fácil dejarse llevar por la especulación y la fantasía, especialmente cuando se trata de historias románticas. Sin embargo, es fundamental recordar que detrás de los personajes hay personas reales, con sus propias vidas, sus propias decisiones y su derecho a la privacidad. Las redes sociales, si bien son una herramienta poderosa para la conexión, también pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación y la especulación excesiva. Es nuestro deber como consumidores de contenido ser críticos, buscar fuentes fiables y evitar caer en juicios precipitados. Lo que sí podemos celebrar es la increíble química actoral que demostraron Demet y Can. La capacidad de crear una ilusión tan convincente, de hacer que el público se enamore de sus personajes, es un arte en sí mismo. Y esa magia, esa habilidad para tocar nuestros corazones a través de la pantalla, es algo que podemos atesorar independientemente de su estado sentimental en la vida real. Su conexión fue profesional, pero también, es probable, una amistad sincera y un respeto mutuo. Y eso, mis queridos amigos, es una historia inspiradora en sí misma. Una historia de talento, de colaboración y de éxito construido sobre bases sólidas. Conclusión, la verdad detrás de la chispa. Entonces, para resumir, mis queridos amigos, la verdad detrás de los rumores sobre Demet Özdemir y Can Yaman es que, a pesar de la química innegable y la fuerte conexión que demostraron en Erkencikus, nunca fueron pareja romántica. Su relación fue y sigue siendo una de profundo respeto profesional y una sólida amistad. Su éxito se cimentó en su talento individual y en su capacidad para trabajar juntos, creando una historia que cautivó a millones. Espero que hayan disfrutado desentrañando este misterio conmigo. ¿Qué les pareció la verdad? ¿Les sorprendió? Me encantaría saber sus opiniones. Dejen sus comentarios aquí abajito, cuéntenme qué pensaban ustedes y qué les pareció esta revelación. Sus comentarios son el alma de este canal. Y si este vídeo les pareció interesante y les gustó, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también siguen a estas estrellas, y si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y sigamos descubriendo juntos las historias más intrigantes. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por su apoyo incondicional, y nos vemos en el próximo. Adiós.